Jorge Galiotti, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Claudio? ¿Cómo está usted? Muy bien, vamos a hablar del láser, que es un tema que quedó pendiente la semana pasada. Vamos a hablar sobre qué es el láser, que ahora se está utilizando en tantas cosas en la medicina, ¿no? Así es. Vamos a definir un poquito qué es, qué indicaciones tiene. Bueno, sí, este es un tema que habíamos conversado con Raúl la semana pasada y había quedado pendiente. Bueno, láser la palabra láser está formada por las siglas o primeras letras de una palabra inglesa que es lightning, ¿no es cierto? Stimulation, radiation electrical, o sea, es la luz generada por una estimulación eléctrica sobre una sustancia que permite la emisión de un haz, en el caso de nuestros láseres de mediana y baja potencia o con capacidad antiinflamatoria, que tiene la característica de ser monocromática. ¿Qué significa esto? Esto significa de que el haz de luz es un haz de luz perfecto, que siempre tiene 904 nanómetros, en el caso del tipo de radiación que nosotros usamos, que está generada por la estimulación eléctrica sobre arseniuro de galio. De modo que es una luz constante en la gradación del infrarrojo, es decir, no es visible, aunque hay algunos equipos de láser que tienen superpuesta una radiación lumínica roja que permite observar el punto donde se hace la aplicación. Es importante por ahí aclarar que a veces se ve, a veces no se ve, porque claro, hay gente que desconfía y dice... exacto, esto es muy importante porque, por ejemplo, los láseres que nosotros utilizamos en nuestro instituto no tienen esta característica, de modo que el rayo es absolutamente invisible. Bien. Vamos a hablar de... Sí, no, quería aclararle que además de ser un haz de luz monocromática, ¿no es cierto?, es un principio físico, por lo tanto es una radiación, y por esto es que debe ser dosificada, por las características del programa no vamos a hablar de cómo se llega a esta dosificación, pero esto implica que debe ser utilizado por aquellas personas que tengan experiencia en la utilización, y como toda radiación tiene contraindicaciones y limitaciones en su uso. Sí, esto es lo que vamos a aclarar, sobre todo porque hay mucha gente que le tiene miedo al láser, ¿no? Claro, hay gente que pregunta si duele, si quema, si produce algún tipo de lesión sobre la piel. Cáncer. Efectivamente, pero en los que nosotros utilizamos, le vuelvo a repetir, que son los llamados láseres antiinflamatorios, de mediana y baja potencia, no existe ningún tipo de problema a nivel de piel. Sí vale la pena aclarar a lo mejor de que según el tipo de piel habrá que modificar la dosis. Las pieles blancas, transparentes, requieren menos dosis que las pieles oscuras, ¿no es cierto?, con mucho pigmento. Y bueno, sí, esta es una característica, pero que la manejamos los que hacemos láser. Hablando precisamente de eso, ¿quién es el profesional idóneo que tiene que utilizar láser? Bueno, usted sabe que el láser en medicina es la aplicación de una radiación, por lo tanto debe ser prescripta y aplicada por aquella persona que tenga conocimientos de la patología que sufre el paciente, de la anatomía donde se va a aplicar el láser y de las, como dijimos anteriormente, de cuáles son las contraindicaciones formales y cuáles son las contraindicaciones parciales de la radiación láser que se utiliza. Exacto. Obviamente, una de las contraindicaciones formales es la utilización en la zona de la cara vecina al globo ocular por las lesiones que este láser aún de baja potencia puede provocar, ¿no es cierto?, sobre procesos infecciosos, en pacientes portadores o sospechados de portar una neoplasia, en los cuadros de inmunodeficiencia. En estos casos no debe ser aplicado. Y fundamentalmente la aplicación consideramos nosotros que debe hacerla aquel profesional que esté entrenado, básicamente en las técnicas de láser y con conocimiento estricto del área anatómica donde se va a aplicar. Hay que recordar que esto es un rayo puntual, de modo que debe ser dirigido hacia la zona afectada y por diversas técnicas que pueden ser la puntual, la de grillado barrido, ¿no es cierto?, o la de barrido y grillado simultáneo. De modo tal que entonces queremos de alguna manera prevenir a la teleaudiencia de que el láser no es, ¿no es cierto?, si bien dijimos antes, peligroso en el sentido de que provoque dolor o queme, puede ser mal indicado o mal aplicado, ¿no es cierto?, no generar ningún tipo de resultado.
y quienes practicamos desde hace muchos años esta forma de terapia tendemos a clarificar esto por la defensa del método, porque el láser bien aplicado da resultados en algunos casos brillantes. Nos quedan unos segunditos nada más como precisamente para destacar esto. ¿Cuáles son los beneficios del láser? El láser tiene, como toda radiación, un efecto físico y un efecto químico en el caso particular del láser, y uno de los efectos fundamentales del láser es el aumento de la secreción en los tejidos de endorfinas, que son unas sustancias que nosotros producimos y que producen fundamentalmente analgesia. Es decir, el láser es un muy buen analgésico del área, es desde el punto de vista químico, produce modificaciones a nivel celular también, que tienden a mejorar los procesos inflamatorios y tiene una acción muy demostrativa, sobre todo en algunas patologías, como antifibroblástico, es decir, disminuye la capacidad de generación de cicatriz. De modo que en estos casos particulares, por ejemplo, como en la enfermedad de la Peyronie, que es la induración fibroplástica del pene con desviación, anda muy bien, o en las patologías de la mano, la enfermedad de Dupuytren, donde se consiguen resultados importantes. Bien, doctor, hemos dado un pantallazo como para que la gente se quede tranquila, que es algo muy beneficioso, se puede utilizar, pero bueno, hay que ver quién lo utiliza y cómo, ¿no? Exactamente. Bien, doctor, gracias por estar con nosotros. Claudio, muchas gracias. Nosotros vamos a dar un corte y ya volvemos con el último bloque de Televida con Salud.